Mi nombre es Sandra Solesi y soy la gerenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes el trabajo que ha estado realizando el colegio. El día de ayer estuvimos de forma presencial en la Expo Chile Agrícola 2021, con un conversatorio organizado por la Comisión de Equidad de Género. Tuvimos la fortuna de contar con un saludo presencial de la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, y de nuestro querido presidente Jorge Vija. En esta actividad estuvieron en línea viendo la charla más de 500 personas. Estas personas estuvieron interactuando y opinando sobre un tema tan importante como lo es la equidad de género. Esta es una señal positiva de que estamos realizando un buen trabajo. Estamos creando comisiones en distintas áreas y así vamos abarcando una mayor cantidad de temáticas para que seamos un aporte real a nuestra agricultura. Para conmemorar nuestro día, que se celebra el 28 de agosto, decidimos que cada comisión del colegio realizara una actividad. El día de ayer fue el turno de la comisión antes mencionada y durante la tarde tuvimos un agradable y dinámico conversatorio de agricultura digital e inteligencia artificial, organizado por la Comisión de Innovación y Transformación Digital del colegio. Hoy es el turno de la Comisión de Recursos Hídricos, la cual está formada por un extraordinario grupo de profesionales, liderados por su presidente Francisco Mesa. Esta comisión se ha formado con la finalidad de ser el referente técnico nacional del colegio sobre los temas de relevancia respecto a los recursos hídricos, considerados como tema central de la crisis climática a asumir como gremio. Para finalizar, quiero agradecer a nombre del colegio a cada uno de los integrantes de las distintas comisiones por su compromiso, entrega y motivación. Esto nos ha ayudado a seguir creciendo como gremio, a que cada día sean más las y los profesionales que se colegian para ser parte de este gran grupo. Así que espero disfruten esta mesa redonda que ha organizado la Comisión de Recursos Hídricos y los dejo a continuación con mi querido colega Jaime Pizarro. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu presentación. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta charla. Antes de comenzar, unos breves consejos. Por favor, mantener micrófonos apagados. Les recordamos que esto está siendo transmitido en vivo a través de nuestra señal de YouTube en nuestro canal del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Ya les pedimos por favor que dejen todas sus consultas en el chat habilitado, tanto en el Zoom como en la plataforma de YouTube, para poder compartir sus opiniones y sus consultas respecto. Bueno, para el día de hoy tenemos un interesante tema de conversación, ya una mesa redonda muy interesante con respecto a la escasez hídrica. Ya Eh, vamos a ver tanto problemáticas como soluciones. Y para dar inicio a esto vamos a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos a el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, Francisco Mesa, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, ya con un magíster en ciencias de agua, y él es investigador de recursos hídricos en INIA Intihuasi. También tenemos a Pablo Álvarez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, ya un doctor en gestión de recursos hídricos, profesor de hidrología de la Universidad de La Serena. Tenemos a Jorge Núñez, ingeniero agrónomo, magíster y doctor, y es académico de la Universidad de La Serena. Y por último, don Oscar Miranda, ingeniero agrónomo, magíster en Science, consejero del colegio y también miembro de esta comisión. Le damos la bienvenida a todos para que tengamos una idea de lo que vamos a tratar. Vamos a hacer una breve presentación por cada uno de los participantes para poder entablar después un pequeño debate, una pequeña discusión con respecto a un tema tan interesante como lo es la escasez hídrica. Francisco, te doy la palabra por favor para que podamos empezar la presentación. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor presidir esta Comisión de Recursos Hídricos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, y también es un honor poder dar un saludo en esta fecha tan especial para esta profesión que hoy día toma mucha relevancia porque la humanidad no puede dejar de alimentarse. Bueno, es una presentación muy simple, muy sencilla, que releva lo que es la disponibilidad de recursos hídricos dulces
o no salino para todos los usos que la humanidad realiza. Y ahí podemos ver, en el caso de Coquimbo, los dos embalses que tenemos en Elqui, La Laguna y Puclaro, que cuando es tiempos normales se puede tener esa vista de la fotografía, pero hoy día es bastante más escaso el recurso. Siguiente. Bueno, el recurso hídrico se enfrenta a tres problemas principales. Uno, el aumento constante del consumo en todos sus usos. Aumento de la población, aumento de la superficie regada y aumento de la exposición a todas las actividades. La siguiente. También nos enfrentamos al tema actual, donde nuestra explicación en muchos casos es el cambio climático. Esta fotografía tiene más de 20 años y solamente la coloco para demostrar de que el problema que estamos enfrentando no partió hoy, partió hace rato, y definitivamente nuestras fuentes de agua principal, que son los glaciares, tanto en la cordillera y en todo lo largo donde existen, hace muchos años que empezaron a deprimirse, y bueno, eso evita que tengamos agua disponible o suficiente en los tiempos de mayor crecimiento vegetal, en el caso de la agricultura, que consume el 70% del agua, y hace también, no sé si está bien, la siguiente, hace también posible de que el tercer punto que nos afecta es que los usos se mantienen, no hay ningún uso que haya desaparecido, y el consumo ha aumentado, y por lo tanto todos los cuerpos de agua se ven expuestos, desde el turismo, la agricultura, la parte forestal, la minería, a que pueda recibir esos cuerpos de agua los desechos si es que no son bien tratados o vigilados. Y eso, un agua contaminada, es un agua que no existe. Por lo tanto, la contaminación ayuda a disminuir más los cuerpos de agua. La siguiente. Y eso, entonces, hoy día nos enfrentamos con lo que mostré, esos tres problemas, a lo que se llama el cambio climático, que es un aumento en la temperatura global, y donde los cultivos están expuestos a ese aumento de temperatura, a esa exacerbación del clima, y que además en muchas horas del día o de los periodos, la humedad relativa también disminuye, acelerando el consumo de agua por parte de los vegetales para mantener su sistema térmico. La siguiente. Solamente en esta fotografía mostrar algo que también lleva varios años mostrándose, que la isoterma subió y ha ido disminuyendo nuestras reservas de agua para los tiempos de primavera, verano, incluso en otoño, que el invierno incluso se nos ha disminuido bastante. La siguiente. Y esto solamente para mostrar que todo Chile hoy día está en déficit. Esto está en la web, en Meteo Chile, y ustedes la pueden ver, y en la columna que dice déficit superávit, solamente aparece Iquique, pero Iquique tiene 2 milímetros al año, es decir, una zona que no debiera llover nunca, ha caído algo, el resto está todo con déficit, y si no es por los eventos de hace 1 o 2 semanas atrás, la zona mediterránea, que es la que más produce agricultura en Chile y consume agua, estamos bien mal, pero estaríamos peor todavía. Solamente bajó 10 puntos a 15 puntos ese déficit, y sigue bordeando sobre el 50% en la mayoría de los casos. La siguiente. Eso es solamente para destacar la parte de la necesidad de gestionar y cuidar la calidad de los cuerpos de agua, especialmente en la zona mediterránea de Chile. Lo dejo con el colega. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Colgándome un poco del tema que pone Francisco, voy a comentar algunos aspectos que tienen que ver, en mi opinión, con tres ideas centrales. Uno es la idea de la escala, y por lo tanto entender el proceso del cambio climático y sus efectos, ya no a nivel solo planetario o como un tema que ocurre a un nivel de territorialidad o a un tamaño del píxel en el cual no estoy adentro.
el segundo tema tiene que ver con cómo este nivel de escala, cómo esta aproximación, cómo este downscaling en el fondo a la temática, tiene efectos sobre la organización, sobre todo en un sistema como el de Chile, en que la gestión de los recursos hídricos se encuentra sobre todo en manos privadas. Y lo tercero es en el fondo cómo la sociedad que está vinculada a estos dos niveles que he comentado, uno el organizacional y el otro la escala del territorio, se ve afectada por estos cambios. Son los tres temas que me parecen relevantes desde mi perspectiva. Lo que ustedes ven en la imagen no es nada más que en el eje X, en el eje X las temporadas desde 1868-69 hasta la temporada 2020-2021, que son los últimos datos que están por acá. Solo para poner como ejemplo, la curva roja que ustedes ven acá, esta que va declinando, corresponde a las medias móviles climáticas, o sea, de 30 años, de las precipitaciones en la estación La Serena. La línea segmentada que se ve aquí corresponde a la media histórica de precipitaciones en La Serena. Entonces, la media histórica es en torno a 112 milímetros, y la media móvil de 30 años, con datos desde 1868 en adelante, ha bajado desde más de 140 milímetros a fines de los 800, digamos, a inicios de 1900, a valores que están en torno a los 81 milímetros actualmente. Entonces, sí, efectivamente eso significa que dependiendo del año con el que se compare, hay una reducción muy importante de las precipitaciones, muy relevante. Ahora esto, claro, es la estación La Serena, pero si yo comparo, por ejemplo, con una estación que tiene menos data, como la de Ovalle, es esta línea negra, y la línea segmentada negra es la línea promedio histórico de precipitaciones de la misma estación en Ovalle. Si ustedes la miran, la verdad es que siguen paralelas entre sí, y también la línea tendencial es negativa. ¿Qué cosa es relevante? El punto en el que la línea de las medias móviles, es decir, esta roja, pasa por debajo de la línea promedio histórica. Y en el fondo eso, en el caso de La Serena, ocurrió en la década del 60, y de ahí nunca más la línea ha vuelto a recuperar su nivel histórico. Nunca más sobrepasó los 112 milímetros como media climática. Y lo mismo pasa en el Limarí. En el Limarí solo ocurre, también tiene que ver la extensión de la data, pero en el fondo se manifiesta a fines de la década del 60, inicios del 70. Y así sucesivamente. Hay otras estaciones, Illapel, qué sé yo, Puerto Oscuro. Esto es en la región de Coquimbo, y simplemente es la verificación a la escala local de los efectos relevantes de la mayor fuente de agua, que por supuesto son las precipitaciones. La siguiente, por favor. Lo que ustedes ven aquí son las temperaturas en el embalse La Laguna que mostraba Francisco recién, a cerca de 3.200 metros de altitud, y también son las temperaturas en medias móviles de 30 años. Y lo que vemos en el fondo a esa altitud, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, es un incremento a nivel de las medias móviles, que es la línea segmentada que ustedes están viendo, de alrededor de 0,35 grados en este periodo que estamos comparando, entre el 2020 y el periodo y el dato de la treintena de años en el año 2005. Ahora, ¿qué es lo relevante? Es que si uno trata de explicar estos 0,35 grados más en este periodo, tiene que explicarlo fundamentalmente por un aumento de las temperaturas en el invierno. Y ese aumento de las temperaturas en invierno implica un incremento en las medias móviles también de 0,41 grados, en comparación con el incremento de las temperaturas medias en el verano de 0,3 grados. Y esto es serio, porque en el fondo significa que en el invierno las posibilidades de acumular el agua en forma de nieve en la cuenca, por supuesto que se reducen. La siguiente, por favor. Un tercer elemento tiene que ver con lo que les toca vivir a las personas en los territorios. Atrás ven la cuenca del Elqui, lo que están viendo abajo es el caudal en la laguna en entrada de embalse, por lo tanto también es el caudal de cabecera el que da origen en el fondo a la mayoría, el mayor afluente del río, en el caso del río Elqui,
y lo que ustedes ven ahí es la composición de caudales al interior de un caudal total. Me explico, la curva azul representa en millones de metros cúbicos, por cada periodo de análisis, que es mensual, el caudal total aforado, el caudal que se mide en el río. Esta curva azul representa lo que uno ve, pero subyacente a ella hay varios caudales más, en el fondo, que uno no ve y que están incluidos dentro del total. Entonces nosotros decimos, bueno, la composición del caudal total que se mide tiene principalmente tres componentes. Uno que vamos a llamar caudal nival, el aporte nival, que lo vamos a observar sobre todo en primavera y verano, inicios del verano, cuando hay suficiente nieve. El caudal pluvial, que en el fondo es aquel que se manifiesta cuando hay un evento de precipitación, un par de eventos de precipitación, y es bastante efímero, dura muy poco, y se vuelve en el fondo al régimen original. Y el caudal basal, que es el tercer componente, es aquel que ocurre en ausencia de aportes pluviales y nivales, es decir, aquel que subyace y que debe explicarse de una manera distinta en el punto de medición, porque no habiendo nieve a derretir, digamos, y no habiendo lluvia a escurrir, no, lo explicamos a través de un agua que por supuesto tiene más tiempo de residencia que las otras dos aguas, que la nival y que la pluvial. Entonces, la siguiente, por favor. Y con esta voy a terminar y quiero explicarme. Lo que están viendo arriba, a mano izquierda, es el volumen, que es el equivalente al caudal, digamos, desde las temporadas 89-90 en adelante, y lo que ven en la línea segmentada es la media móvil decadal. Son las medias móviles de 10 años de estos caudales totales transformados a volumen por cada temporada. Y por supuesto hay una línea tendencial de las medias móviles a nivel del caudal superficial que muestra una reducción, ¿ya? Pero debajo de ese caudal superficial total, si ustedes miran en el eje Y, la magnitud de los números, qué sé yo, a nivel superficial puede haber 140 o 120 millones de metros cúbicos en una temporada, y esos 120 millones se componen en una parte bien importante por el caudal basal, que es lo que están viendo en el gráfico en rojo a la derecha, y también se hace el análisis de las medias móviles de ese caudal basal. Entonces, el caudal basal es la cuenta de ahorro de la cuenca aguas arriba, y en el fondo cuando el caudal basal empieza a reducirse, no solo hay que explicarlo, sino que también en el fondo preocuparse notablemente, porque es un caudal que es bastante más desestacionalizado que el caudal originado en la lluvia y originado por el derretimiento de la nieve. Por lo tanto, significa que recoge efectos de mucho mayor plazo que los caudales totales que ve, o el aporte nival o el pluvial. Hay una composición de este caudal total basal, digamos, que puede ser estacional y otro que podría ser intertemporada. Entonces, aquel que es estacional, o sea, aquello que varía entre invierno, verano, primavera, otoño, qué sé yo, también muestra una disminución y explica en buena parte la forma de la curva del caudal basal que ven arriba. Tiene esa guatita, qué sé yo, y después su descenso. Y finalmente, el caudal basal intertemporada muestra entonces el efecto de la variabilidad de una temporada a otra, y también tiene una línea tendencial negativa de una reducción de 2 millones de cubos por década, que es muy relevante. Entonces, son esos fundamentalmente los temas que quería tratar para después profundizar en las discusiones. Muchas gracias. ¿Cierto? Buenos días a toda la audiencia, a todos los colegas. Vamos a tratar ahora a continuación justamente cómo el último informe del IPCC, ¿cierto? Sobre todo el componente, digamos, de las bases físicas, que fue lanzado ahora a poco, digamos, los últimos 10, 15 días, se aborda el tema de la sequía y vamos a tratar de puntualizarlo justamente a lo que a nuestra región, digamos, al área que incumbe, digamos, a nuestro país. Siguiente, por favor. De partida, digamos, un aspecto que es importante tener en consideración cuando uno revisa justamente este tipo de informes o capítulos específicos, por ejemplo, el capítulo 11, ¿cierto?, dedicado a los eventos extremos, etcétera, es que detrás del informe
es importante, digamos, estar consciente del concepto de incertidumbre, y que está representado fundamentalmente en dos conceptos, ¿cierto? Uno es el concepto de confianza, digamos, en los resultados, el confidence que aparece acá, digamos, en los resultados que vamos a ver ahí en algunas tablas, y el otro, y que está asociado, digamos, a una idea un poquito más cualitativa, ¿ya? Entre ellas, digamos, lo que muestra la evidencia científica y el grado de acuerdo que hay también entre esa evidencia. Y el otro es de probabilidad, digamos, que está basado, digamos, en un enfoque más cuantitativo, ¿ya? Que es lo que parece aquí como el likely, el unlikely. Entonces es bueno tener presente, digamos, esta idea de incertidumbre dentro de los resultados que aparecen ya sea como figura, como tabla dentro de los informes. Siguiente, por favor. Y eso es lo que tenemos acá, por ejemplo, en esta tabla que muestra particularmente para nuestra zona, digamos, de el sudoeste de Sudamérica, el SWS, ¿ya? Que es el área, digamos, que cubre prácticamente casi la totalidad de Chile, en cuanto a las sequías, en este caso sequía meteorológica, la agrícola o ecológica y la hidrológica, ¿ya? Y vamos viendo, por un lado, lo que es en las primeras columnas las tendencias, digamos, observadas, y más hacia la derecha lo que son las proyecciones. Ahora, en términos generales, fíjense ustedes, ¿ya? La mayor parte de los cuadros, ¿ya? Hacia el lado izquierda, muestra justamente confianzas moderadas o incluso bajas respecto, por ejemplo, de las tendencias observadas, ya sea tanto en la sequía meteorológica como la agrícola ecológica o incluso la hidrológica, y la explicación un poco a esos bajos niveles de confianza, digamos, en estas observaciones, radica justamente en que hay baja cantidad de evidencia, es decir, como esto es evidencia científica y que vamos a decir de alguna manera, tal vez distinto a la evidencia empírica, por ejemplo, los registros que mostraba recién el colega Pablo Álvarez, el informe se basa fundamentalmente en aquello que está publicado y se limita y se restringe a aquello que está publicado. Entonces hay mucha evidencia, por ejemplo, empírica, que probablemente no esté publicada y por lo tanto no complementa, digamos, los niveles de acuerdo, digamos, los estudios, lo que aparece acá. Por eso, digamos, los valores bajos de confianza. Ahora, respecto de las proyecciones que tienen que ver justamente con las columnas ya del lado derecho, si ustedes se fijan, la alta confianza en las proyecciones prácticamente la encontramos en la última columna de la mano derecha, que está para un escenario de 4 grados Celsius de incremento de temperatura, que es más o menos el peor escenario concebible, digamos, dentro de las proyecciones y escenarios del cambio climático. Pero en los otros casos, para sequías meteorológicas, agrícola, ecológica o hidrológica incluso, encontramos, digamos, niveles de confianza intermedios, ya, e incluso mixed o mezclados, digamos, respecto de las tendencias. Es decir, en algunos casos, digamos, hay baja evidencia, y cuando la hay, además, las tendencias resultan, digamos, inconsistentes o contradictorias entre ellas. Por lo tanto, es bueno tener presente, digamos, el cómo interpretamos estos resultados del informe del IPCC en cuanto al tema de sequía, ¿cierto? Y cómo lo que aparece en el informe, ¿cierto? Lo comparamos de alguna manera con lo que escuchamos, por ejemplo, en la televisión, los programas de televisión, etcétera, versus con la evidencia empírica también que podemos tener a nivel local basado en registros históricos de nuestras estaciones, digamos, a lo largo de Chile, pero que en algunos casos, ¿cierto?, no ha sido, digamos, no ha transitado desde esa evidencia empírica a la evidencia científica, que es la que se usa para elaborar este tipo de informes. Siguiente, por favor, me parece que ahí termina. Sí, gracias. Invitamos a don Oscar, por favor, para que inicie su presentación. Gracias, Jaime. Bueno, muy buenos días a todos los colegas que nos están prestando atención en este día. Tal como dice ahí el título, Tecnología de bajo costo para la pequeña agricultura,
una alternativa de mitigación del déficit hídrico. Yo me pongo en este momento en la posición de cómo podemos disminuir el efecto de la sequía, porque ya estamos frente a la sequía, no podemos entrar a cambiar el clima, no podemos intervenir, ¿no es cierto?, los anticiclones, tampoco las nubes, pero sí a lo mejor con ciertas prácticas de manejo a nivel predial, podríamos a lo mejor aumentar la eficiencia del riego que actualmente estamos usando. Veamos la siguiente. Bueno, ya todos sabemos ya lo que pasa con la sequía, son varios años lo que tenemos sequía. ¿Qué es lo que hacen casi todos los gobiernos? Viene la sequía, hablan, ¿no es cierto?, emergencia agrícola, ayuda a los pequeños agricultores, empiezan a repartir fardos de paja, ¿no es cierto?, para los animales, carros argive. Eso es la tónica de todos los años. Y vemos que en eso se gasta mucho cantidad de dinero y a veces esas medidas son poco eficientes. Las causas de este asunto son, ya todos sabemos que son multidimensionales, no depende de una sola. Por ser hay una visión de la Dirección Regional de Agua, lo que ustedes ven ahí en la pizarra, que dice que hay que construir más embalses, mejorar la gestión, bla, 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 explotar nuevas fuentes, desalación, hablan de desalación, pero nosotros vemos que ahora que se ha puesto de moda la palabra desalación, está bien la desalación, pero solamente para uso de tipo minero o uso de tipo de agua potable, pero realmente desalar el agua para regar en este momento es muy caro. En el mejor de los casos se están llegando a costo de desalación de $1 por metro cúbico y sabemos que una hectárea de frutales en la quinta o la cuarta región utiliza el orden de 7.000 metros cúbicos. Por lo tanto, eso es inalcanzable para la mayor parte de los pequeños agricultores. Veamos la siguiente. La Fundación Chile dice que hizo un tremendo estudio que dice que las causas fuera de las que mencionó la DGA, hay un problema de gestión del nivel. No se manejan bien el agua a nivel de las cuencas, hablan de los territorios, ponen las palabras territorio, una serie de cosas, pero mucho bla, 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 mucho ruido y pocas nueces. También dice que hay un factor institucional, eso tenemos que reconocerlo. Indudablemente en Chile hay no sé cuántas, hay más de 30 instituciones que se dedican al agua. Y si lo comparamos por ser con Israel o con Australia, donde hay 1 o 2 instituciones que ven con todo este asunto del agua. Por lo tanto, es mucho más fácil coordinarse cuando tenemos una sola institución que haga de cabeza. Por lo tanto, las causas son multidimensionales y no son tan fáciles de poder solucionar en el corto plazo. Veamos la siguiente. Ahora, esto es lo que yo siempre recurro, esto es lo que tenemos que tener bien claro todos los agrónomos que trabajamos. Prácticamente el uso del agua que en Chile y en todas partes, si yo hago este mismo ejemplo en Estados Unidos, en Israel, prácticamente sobre el 70% lo utiliza la agricultura. Y ustedes ven que los otros sectores están bastante mermados, o sea, no utilizan grandes volúmenes de agua. Por lo tanto, si la agricultura está utilizando el grueso del agua aquí en este país, tenemos que atacar el problema para poder mejorarlo ahí, en la agricultura, donde hay más agua. No sacamos nada con decirle a los señores, oiga, miren, no lave el auto, lávelo una vez a la semana, o restrinja usted, tome menos agua, o báñese menos. Esas son cosas, pequeños efectos que no contribuyen mayor. El grueso está ahí en el agua, ahí en la agricultura. Veamos qué pasa entonces, vamos a la otra. Claro, si nosotros vemos que en Chile, todo el mundo sabemos, nosotros los agrónomos, nosotros que se riegan de orden de 1.200.000 hectáreas están bajo riesgo en Chile. Y aproximadamente entre 300 a 350.000 están tecnificadas. ¿Qué significa? Que están con sistemas de alta eficiencia, cercanas al 90%. O sea, la primera conclusión que tenemos 900.000 hectáreas que se están regando en forma ineficiente. Ahora, si vamos a ver cómo está conformado toda esta red de agricultores, vamos a ver que en Chile hay aproximadamente 330.000 agricultores, donde el 75% son pequeños agricultores. O sea, ustedes ven que los grandes agricultores no son muchos, y los grandes agricultores ellos han prácticamente tecnificado, o sea, de esas 300.000 hectáreas, sobre el 70% son grandes agricultores. O sea, tenemos del orden de 200.000 agricultores que no están tecnificados, con una eficiencia de riego bastante deplorable. Eficiencias de riego que llegan del orden del 30-35% en el mejor de los casos. No todos los pequeños agricultores están con riegos tecnificados, porque les sale muy caro. Pero ¿cuáles son los problemas? ¿Por qué? Porque sería muy fácil decir, bueno,
Si existe ese problema tan grande de eficiencia, tecnifiquemos a todo el mundo. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos los costos de inversión. No es tan barato para el pequeño agricultor poner goteo, poner microaspersión. Y también tenemos otro gran problema en este país, que son los altos costos de la energía. A pesar de que INDAP está haciendo ciertas cosas, pero son con la energía solar, pero son pequeñas cosas que no van más allá de 1 o 2 hectáreas. Por otro lado, todos los pequeños, todas las parcelas que uno contempla una parcela están sometidas a turnos de riego, porque generalmente en Chile es 1 litro por segundo por hectárea, eso es más o menos. Si yo tengo una parcela de 7 hectáreas y con 7 litros no puedo regar, pues si estoy regando por surco es posible. Por lo tanto, tengo que caer bajo el sistema de turnos que me llegue una vez el agua en la semana, y con eso el agua de todo mi vecino, y con eso puedo regar. ¿Vemos la otra? Además que nos encontramos que los ríos nuestros, dado la geografía de nuestro país, no son ríos tranquilos, son ríos muy torrentosos, traen muchos sedimentos en suspensión, lo cual también encarece el asunto de la automatización. Ahora, ¿qué podemos decir? Frente a las investigaciones que ha tenido el INE durante tiempo, yo trabajé en el INE mucho tiempo atrás, y nosotros vimos que mejorando la eficiencia del riego superficial se puede duplicar. Y eso este último tiempo ha sido corroborado nuevamente por la Universidad de Talca. El colega Samuel Ortega, que trabaja en la Universidad de Talca, ha logrado él, mejorando los actuales niveles de manejo del agua a los pequeños agricultores, ha logrado duplicar la eficiencia del riego. Imagínese usted lo que significa duplicar. Si tengo 900.000 hectáreas que están regando mal y yo puedo duplicar, me sobraría agua. O bien podría destinar el agua para otras cosas. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Mediante una cosa fundamental: la mayor parte de los parceleros no tienen tranques de tierra de regulación. Por lo tanto, un señor que tenga 2 hectáreas le llega todo el canal y tiene 10 minutos para regar. Eso es absurdo. Si tuviera un pequeño tranque, mete el agua en el tranque y la distribuye durante la semana. Bien, pues me parece que no hay otra más. No sé. Ya, lo que sí me gustaría terminar, que hace poco la SNA planteó en este asunto, como viene la temporada, fíjense ustedes que comprometerse a aumentar el uso de agua o ahorrar del 73 pasar al 60%, o sea, ahorrar un 13% del uso del agua. Con lo que yo estoy planteando, yo creo que a muy bajo costo podemos ayudar a la pequeña agricultura y podemos liberar volúmenes de agua, por lo que acabo de explicar. Eso sería. Agradecemos la presentación de cada uno de los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Colegio. Antes de continuar con las preguntas, queremos agradecer a nuestro media partner CNA por habernos ayudado a hacer difusión de nuestra actividad, y informarle a los participantes que se va a seleccionar a un ganador de un premio de parte de CNA Chile. ¿Ya? Bueno, para volver al tema que nos compete y hacer un poco de discusión. ¿Ya? Francisco, a mí me interesaría mucho con respecto a todo lo que se planteó. Con respecto a lo que se está haciendo en línea ahora, actualmente, ¿qué proyectos se están llevando a cabo como para que la gente conozca más con respecto a qué se está haciendo para poder optimizar más el uso del recurso hídrico, para poder mantener una producción con una optimización del recurso, que es tan importante, sobre todo en la macro zona norte, que es una zona que históricamente es una zona que no, o sea, que tiene problemas con el agua? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Gracias. Sí, bueno, el INEA siempre ha estado trabajando en todos los proyectos que hace, aunque no sean, porque nosotros tenemos áreas temáticas que cruzan todo el sistema agronómico, y en cada uno de ellos siempre hay un porcentaje que va más allá del 20% de cada proyecto, que tiene que transferir a los agricultores o a las comunidades o a los productores la transferencia tecnológica, que se llama. Y en ese sentido, todos los proyectos que están ligados a los recursos hídricos han estado trabajando en lo que Oscar mencionaba, en la eficiencia de riego intrapredial. Y también hemos trabajado mucho con la Junta de Vigilancia, sobre todo en el centro norte, extrapredial, de cómo conducir o hacer gestión del agua, y para eso se levantan indicadores. En este momento tenemos proyectos que trabajan con las zonas de rezagada, haciendo uso de los recursos de forma más, aumentando la productividad, utilizando, por ejemplo, invernaderos,
alternativas de sustrato como los cultivos hidropónicos, etcétera, de tal forma de ayudar a la más pequeña agricultura a que haga un uso más tecnificado, como decía Oscar, y porque ya no es posible en la zona norte, es impensado tener riego por surco, por ejemplo, que se usaba mucho. Aquí en el sector de pan de azúcar era riego por surco. Pablo conoce bien esa realidad. Bueno, nosotros tenemos dos iniciativas, tanto en la zona central y en la zona centro-norte, FIA, donde estamos trabajando con agricultores, pequeños agricultores, pero también asociados a algunos colegios de formación de técnicos agrícolas o estudiantes que se quieren quedar en el campo, pero que ya salgan manejando cómo hacer mantención de los equipos de riego, regar de forma más eficiente y con un concepto también ir aumentando el concepto ambiental. Particularmente me toca liderar en línea trabajos que tienen que ver cómo levantar indicadores de calidad de agua de los cuerpos de agua, es decir, ríos, embalses, y en este momento también nos encontramos trabajando con la Universidad Católica del Norte y el CEASA en cómo identificar la mejor condición y de calidad de agua para recargar el acuífero. En Pan de Azúcar son 8.000 hectáreas, donde la agricultura muy intensiva, pero el acuífero hace como más de 10 años que se inició una depresión y ha ido bajando su nivel a tal punto de que si no tenemos agua para hacer todos los cultivos, y como decía Oscar, el 70% de esa agua va a uso agrícola, bueno, definitivamente tenemos que aumentar al máximo la búsqueda de nuevas fuentes. Pablo mostraba en sus gráficos que si bien no hay nieve o precipitación un año, hay un caudal basal que sale del permafrost o de alguna parte que nos va a sustentar, pero también está decayendo. Es decir, por mucho que tengamos el 2022, por ejemplo, un año bueno, igual va a haber un castigo porque viene de arrastre, es decir, las cosas no se arreglan de un año para otro en el sistema ni meteorológico, ni hidrológico, y tampoco agrícola, que son las tres variantes que van conjugando cuando hay déficit para transformar una sequía en cada uno de esos parámetros. Por lo tanto, el trabajo que le corresponde a Línea lo ha estado haciendo de hace 20 años, pero es, como decía Oscar, un porcentaje mínimo o muy bajo de lo que se requiere. La masificación del trabajo con los agricultores y también el cuidado de las fuentes de agua que también se nos están deteriorando por volumen, pero también por su calidad, porque el volumen expuesto es más pequeño y se hace más vulnerable. Eso lo estamos viendo en la parte alta, en otro proyecto, que es Corfo, que estamos desarrollando acá en la provincia de Elqui, para determinar sería la norma secundaria que ayude a resguardar el recurso. Y estamos viendo que en la parte alta, sin necesariamente disminuir los caudales en algunos meses, que son igual a mucho tiempo, sin embargo, la conductividad eléctrica, el pH y el oxígeno disuelto en el agua tienen tendencia a salirse de la norma que fabricamos con datos de hasta 20 años o más, hasta 30 años para atrás. Es decir, que tenemos hoy día una contingencia que no está respondiendo a los modelos que uno puede armar con datos de otra fase, a lo mejor más húmeda hacia atrás. Y eso nos está complicando de cómo proyectarnos hacia adelante. Eso es lo que puedo señalar. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Francisco. Y bueno, les queremos comentar a todos los presentes que el chat está habilitado para que realicen sus preguntas y sus consultas. Acá nos acaba de llegar la primera. Rodrigo López saluda y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales razones de la inviabilidad de las plantas desalinizadoras? ¿Alguien quisiera aportar con respecto a esa pregunta? Yo puedo aportar dos comentarios que son bien cortitos. Uno es la energía. No tenemos suficiente energía porque la técnica ya existe. Es decir, las primeras plantas partieron con una especie de 20 kilowatts por metro cúbico en costo energético, o sea, del gasto energético. Hoy día están del orden de los 3 kilowatts, puede que bajen un poquito. La de Caldera es la que está bastante, conozco que ha ido bastante eficiente en el momento. Y bueno, asociado a ese gasto energético es el costo económico. Y claro, y para desalinizar agua o sacar agua que vamos a tratar, es agua que esté en la costa, luego hay un costo de traslado o de ascenso hacia el interior que también entra a jugar.
y eso hace que, como decía Oscar, mínimo 7.000 metros cúbicos por temporada. Claro, uno va a desalinizar y eso va a ir aumentando, va a tener que ir haciendo mezclas de agua para poder bajar esos costos y que sea que pueda, un cultivo lo pueda asumir o pagar. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera añadir algo con respecto a hasta la última pregunta? Pablo, por favor, adelante. Sí, mira, yo no diría que este asunto es inviable, ¿ah? En lo absoluto. Y tengo un par de argumentos. Uno es que en el fondo, si uno pensara en la desalación en línea de costa, eh, la pregunta es cuál podría ser el efecto sustitución de esa desalación en línea de costa, porque en el fondo una buena parte de lo que es el desarrollo de la zona costera, a lo menos en las zonas áridas de Chile, se alimenta de agua continental dulce. Y por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿y si eventualmente esa alimentación fuera una línea de base permanente de abastecimiento que evitara el consumo de esta agua dulce continental? Efectivamente se debería producir un efecto sustitución. Hay cosas bien especiales que pasan, ¿eh? Que en el fondo se traslada agua por muchos kilómetros, desde acuíferos interiores hasta la línea de costa, para el desarrollo en el fondo de la actividad humana, ¿eh? Y no son pequeñas cantidades, es una cuestión más o menos importante. Pablo consulta, mire, y a raíz de esa pregunta, Carlos Eduardo Aguayo nos preconsulta, ¿y qué se haría con los residuos de la desalinización? Que eso también es un factor a considerar, ¿o no? Lo que pasa es que, perdona, voy a dar dos opiniones. Una Ya. es que hay que pensar la desalación en una diversidad de casos, pero a lo menos en dos que son bien contrastantes. La desalación en línea de costa, lo que debe procurar es que el efecto del incremento de este caldo salino, ¿cierto? El aumento de la salinidad en el lugar, genere la menor cantidad de efectos en el ecosistema, ¿no? Ujú. Y eso se logra si, en el fondo, se diseña con conocimiento oceanográfico. El conocimiento oceanográfico que por lo menos a mí me consta que está bastante bien desarrollado en la región de Valparaíso, en la región de Coquimbo, en la región de Antofagasta, en la región en Concepción. Entonces, me parece que en Chile hay el conocimiento como para prever y diseñar adecuadamente los lugares donde se podría. Otra cosa es desalar en el interior del continente, porque en el fondo esto es un balance de masas. Cuando uno reduce y separa el solvente del soluto, lo único que está generando es una solución más concentrada donde dejaste el soluto. Y es un balance de masa, es proporcional. Si yo quiero reducir la concentración a la mitad, estoy duplicando en el otro lado. En el fondo eso es lo que va a pasar. Ese caldo salino, es efectivamente un problema porque tiene un volumen importante. O sea, puede ser un tercio a un 25% del total del el volumen total pasado por planta. Entonces, sí, pues efectivamente puede ocupar un volumen muy importante del total. No es lo mismo desalar al interior del continente que desalar en el fondo en línea de costa. Ok, muchas gracias, Pablo. Marcela consulta, ¿qué estrategia está contemplando el sector agrícola? Paréntesis, desalinización, depuración de aguas grises, otros, para adaptarse a la nueva realidad climática del país, mega sequía y el déficit hídrico, que ya no son contingencias, sino una realidad que se instaló como efecto irreversible del cambio climático, y, en síntesis, saber qué medidas de adaptación al cambio climático contempla el sector agrícola. Don Eh, Oscar, disculpa, Francisco, ¿está don no, Oscar? está bien. Active el audio nomás, don Oscar. No estoy muy interiorizado en las políticas de gobierno, pero sí a mí me parece de sentido común que lo que hay que hacer a nivel primero, partiendo, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Agricultura y por todos los organismos que trabajan allá, es crear una conciencia del agua. Mientras no tengamos una conciencia del agua, no podemos hacer nada. Está bien, la desalación ayuda, el tratamiento de agua gris también ayuda, aumentar la eficiencia también ayuda, pero si no hay una conciencia de nuestros conciudadanos de lo que significa el agua, no vamos a poder avanzar mucho. Por lo tanto, si yo tuviera
con alguna responsabilidad ministerial, lo primero que haría, y lo que me saldría a lo mejor más económico, es hacer una campaña pero gigantesca para crear una cultura del agua a nivel nacional. Y partiría con la gente que es más asequible a toda esta idea, que son los infantes, los niños. Los niños siempre van a poder asimilar en los colegios rurales, en las escuelas, digamos, en el campo. Esa gente, cuando se forman, ellos siempre van a estar sujetos al cambio. Mientras que la gente más vieja, los campesinos, los agricultores más viejos, son más negacionistas, o sea, no les gusta mucho el cambio. Por lo tanto, yo creo que la política fundamental debería ser acá la educación, crear una conciencia del agua. Ok, muchas gracias, don Oscar. Francisco, ¿quisieras hacer una intervención también? Sí, dos cosas. Uno, complementar o apoyar lo que mencionó Pablo con respecto a que eh, la desalinización o el tratamiento de agua salina o salada eh, puede ser una alternativa. Eh, Decir que en el mundo hoy día ya se tratan 100 millones de metros cúbicos por día de agua de mar o agua salada. Es decir, que la cuestión técnica existe. Y lo que yo mencionaba es por qué no se ha masificado, pero se va a tener que seguir trabajando tecnológicamente con los dispositivos y eso va a tener que ser una alternativa si seguimos en el panorama que nos encontramos. Y con respecto a esa pregunta que es más de Estado, de cómo un país enfrenta esta situación, bueno, efectivamente hay varias áreas. Por ejemplo, voy a nombrar solo un caso que tiene que ver con el INEA en nuestra región. Ustedes saben que aquí se produce un destilado que se llama pisco y que, bueno, por esta condición de mayor aridez, el rendimiento de muchas variedades pisqueras fueron bajando, y claro, como teníamos sobre todo, no había mucho interés tal vez en cómo enfrentamos esto. Bueno, nosotros hicimos un trabajo de muchos años con Porta Igier. Hoy día todas esas plantaciones se están cambiando, usando los portainjertos que resisten más, toleran más la aridez, el aumento de salinidad en los suelos y vuelven a producir rentablemente. Israel tiene muchos ejemplos de cómo a través del mejoramiento del material genético pueden producir o mantener la productividad que sea competitivo con estas condiciones de mayor aridez. Es decir, hay muchas áreas donde ir apuntando para enfrentar. El proceso no es tan rápido y a veces no se sabe o se piensa que no hay algún mecanismo que esté en marcha, pero evidentemente estoy de acuerdo con Oscar de que en Chile tenemos que acelerar este concepto de la cultura del agua, porque no solamente sirve en el área agrícola, sino que en todos los usos. Y en el uso urbano, el problema es que cuando bajan las acciones que tienen las sanitarias, definitivamente esa demanda es inelástica. Por eso es que se hace hincapié de que el auto no lo lavemos todos los días ni una semana, sino una vez al mes, pero es por una necesidad de que tiene el sistema que tenemos en Chile de resguardar ese volumen de agua para el poco porcentaje comparado con el total que tiene el uso urbano. Es decir, que cuando entramos en este sistema de estiaje, nos empieza a bajar, nos empieza a afectar a todos en la misma proporción, aunque los usos sean diferentes en cuanto a su porcentaje respecto al total. Muchas gracias, Francisco. Jorge, que quisiera hacerte la siguiente consulta. En tu opinión como académico, ¿ya? Con respecto al uso de la tecnología, a la recopilación de datos, porque un factor muy importante, y nosotros como profesionales, cada vez es la capacidad de inferir información a través de números para llevarlo a la realidad, es algo muy importante. Bajo tu experiencia, la aplicación de tecnología para poder monitorear, obtener información para realizar aplicaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto del uso de drones para hacer mediciones, telemetría, etcétera? Sí, gracias por la pregunta y creo que se une justamente a dos preguntas que hacían ahí los colegas Marcela, Francisco Correal, etcétera. ¿Cierto? Yo diría que si nosotros nos ponemos a pensar ahora que estamos participando, ¿cierto? En este evento online, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por distintas redes, plataformas, etcétera.
y por lo tanto estamos en contacto con colegas, digamos, en distintos lugares de Chile. Eh, Notemos la diferencia respecto de las sequías que eventualmente pudimos haber tenido en los años 90, incluso, ¿cierto? Para qué hablar de las sequías más antiguas como la del 68. Es decir, hoy en día, ¿cierto? Tenemos condiciones que nos permiten adaptarnos. Es decir, hoy en día nosotros estamos haciendo adaptación. No es cómo nos vamos a preparar para adaptarnos al clima del futuro. Si en este mismo momento estamos haciendo adaptación, como por ejemplo reduciendo incertidumbre a través de un mejor, más rápido, más instantáneo acceso a información. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque entre el concepto fundamental que hablábamos recién en respecto, digamos, de las proyecciones del cambio climático era la incertidumbre, en eso que se llama la probabilidad, la confianza, etcétera. Y nosotros, en la medida en que tenemos mejor información, ¿cierto? Vamos reduciendo esa incertidumbre a la escala local, a la escala de la decisión, digamos, de gestión de nuestro campo a nivel local. Hoy en día tenemos plataformas climáticas que antes no teníamos, ¿cierto? Tenemos acceso, piensen ustedes, por ejemplo, muchos colegas nuestros que están en la etapa de formación, ¿cierto? Estudiando en la universidad, por ejemplo, pueden trabajar modelos de simulación, digamos, proyectando la disponibilidad hídrica en el sector agrícola, digamos, en las próximas décadas, tan simple como bajando, digamos, proyecciones digamos, de cambio climático con técnicas de downscaling. Eso en la época en que nosotros, ¿cierto?, hicimos nuestra tesis, nuestras memorias, digamos, para titularnos, no estaba disponible, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces tenemos eso, tenemos plataformas, el acceso, digamos, a enorme información climática que antes no había disponible, está ahí al alcance de la mano en muchos casos. Tal vez lo que falte un poco, digamos, es ir desarrollando un poco las habilidades de ir tomando aquello que nos es útil, digamos, en ese selva enorme, digamos, de data que hay hoy en día disponible, pero digamos tenemos imagen satelital al alcance de nuestro notebook, ¿cierto? Cosa que 10, 15 años o 20 años atrás no lo teníamos, ¿cierto? Al alcance de nuestro notebook. Podemos monitorear, por ejemplo, cómo están las condiciones de la cobertura nival, digamos, ahora acá en nuestras cuencas, prácticamente con un intervalo de 6 días, gracias a las imágenes satelitales Sentinel y otro tipo de plataformas. Entonces tenemos hoy en día muchos recursos tecnológicos, ¿ya? Ahora, eh, eh, tecnologías, digamos, de otro tipo, eventualmente, para tratar de, vamos a decir, digamos, de gestionar la oferta, es decir, ahí la consulta que hace respecto, digamos, al tema de la siembra de nubes para hacer llover, digamos, artificialmente. Yo recuerdo que más o menos para el 2015, en que estábamos en el 2014, en que estaba la sequía muy fuerte acá en la región de Coquimbo, hubo un plan, un programa, se trajeron, digamos, a unos expertos chinos, recuerdo, ¿cierto? Y que mostraban en Ovalle en una presentación, digamos, bastante extensa, todo lo que hacían en China respecto de la siembra de nubes. Pero resulta que cuando él mostraba los mapas donde estaban ubicados los radares en China, estaban ubicados, digamos, en condiciones de clima y geográficas que eran equivalentes en Chile a Chillán el Sur, ¿ya? Es decir, en la zona más árida de China prácticamente no había, digamos, radares para hacer todo lo que era digamos, el monitorear, digamos, los sistemas de nube y eventualmente hacer siembra de nube en esos lugares. Entonces, hay que tener conciencia, digamos, de cuáles son las ventajas, pero también las limitaciones de cierta tecnología para nuestro caso particular. Eso, Bueno, gracias. Jorge, gracias por tu intervención. Bueno, y yo, a modo de complementar todo esto, creo que hay un factor clave y se ha mencionado en diversas etapas dentro de esta mesa redonda que hemos hecho, que es también, si nosotros queremos tener datos, pero también tenemos que educar en diversos niveles, cosa de saber interpretar bien esos datos, para hacer conocimiento de que existe tecnología para realizar mediciones. Entonces, y también tenemos otro plus, quizás un menor grado, pero también para crear conciencia, como son estas mismas oportunidades de poder conversar este tema. Ya que en primer lugar no estamos
Estamos preocupados y estamos conscientes de que hay un problema y estamos viendo qué soluciones tomar, porque hay diversos caminos, ¿ya? Pero es importante también el concientizar, haciendo llegar información como esta a participantes, tanto a nuestros colegas como a todos los actores dentro del área del agro, que es muy importante, ¿ya? Y también sembramos semillita justamente para que la gente eh, tenga el conocimiento. Eso es súper importante. Está muy interesante el chat, está muy interactivo. Le queremos dar gracias a todas las personas que nos están dando sus comentarios y sus preguntas. En honor al tiempo, vamos a realizar una pregunta más para poder ir cerrando la actividad. Ya, esta pregunta va dirigida desde de Raimundo Pérez para Pablo. ¿Qué dice el sistema de modelación web? Voy a hacerlo por letras. WEAP para las próximas temporadas sobre los diferentes escenarios. Saludos. Pablo. Uh, eh, lo que... Gracias, Raimundo, por la consulta. El, el WIP es un modelo, ¿ah? Es un software en el cual uno mete datos y arroja resultados. Si uno a ese software le pone datos de los escenarios de cambio global, que por ejemplo están en la plataforma del CR2, ¿ah? De la Universidad de Chile, y mete esos datos adentro del modelo y hace funcionar el modelo, lo que el modelo dice es que en el largo plazo la línea tendencial de caudales sigue reduciéndose. Dice que los pics nivales y pluviales se aplastan, o sea, en el fondo aquellos pics que ocurren en el mes de noviembre, diciembre, enero, dependiendo de la cuenca, y que muestra claramente un penacho y después una caída, bueno, eso se reduce en magnitud y además en el fondo se pone como un huevo, ¿ah? Más redondeado. Y lo tercero dice que el área total bajo la curva, o sea, en el fondo el volumen total de agua generado en escenarios de cambio global se reduce. Entonces, todo se relaciona con una reducción del área de cobertura nival por el ascenso de la isoterma cero. Se asocia también a que este incremento de temperaturas y el derretimiento, por lo tanto, entre comillas, concentra solo en las partes más altas, por supuesto, y lo que está más abajo en el fondo precipita líquido y por lo tanto provoca ríos un poco más torrentosos y con anticipación de los caudales. Entonces, en el fondo, el refrigerador que tenemos en la cordillera de los Andes y que guarda el agua por un tiempo más extendido, que permite hacer cosas bien importantes y no tener que andar construyendo embalses por todas partes, en el fondo ese tamaño del refrigerador se va achicando. Eso también se reduce y también se guarda menos hielo. En el fondo hay menos agua en total. Eso es lo que dice en el largo plazo. Ahora, eso tiene lo que Jorge mencionaba, tiene un nivel de incertidumbre, porque tampoco sería cierto ni correcto decir que esta simulación de escenarios va a establecer exactamente qué va a pasar en el 2023, 24, 25, 26. No funcionan así los modelos porque no tenemos la capacidad para anticiparnos, en nuestro caso, más allá de unos 2 o 3 meses y de verdad con un nivel de incertidumbre bien grande, ¿eh? En el fondo no podemos en este minuto ofrecer nada más que un ancho de banda, como una pluma, donde se van a mover los escenarios. Eso es lo que podemos decir. Pero ninguno de esos escenarios dice que la situación futura, y ahí convergen en el fondo, y eso es lo interesante, que la mayoría de los escenarios convergen a una línea de base que es un poco más complicada, y que tiene que sacar de los profesionales, que es la razón por la cual existe también el colegio, lo mejor de sí en este tema. Entonces, yo quiero hacer, si me permiten, un par de comentarios al respecto. Muchos de nosotros trabajamos en instituciones de investigación y de formación. Y en el fondo el llamado es, muy bien lo decía Óscar, a nivel de los colegios, los niños pequeños, pero tenemos que hacernos cargo de las carreras, ¿ah? No solamente en la agronomía, en todas aquellas carreras que directamente trabajan con los recursos naturales o que indirectamente lo hacen, es decir, todas. Todos tienen que contribuir a esto, todos.
y no es necesario vivir en el desierto para hacerlo. En el fondo a uno, cuando le toca, le toca. Puede estar perfectamente en Temuco o en la 10ª región o en Coyhaique y créanme que les va a afectar. No hay ninguna duda de eso. Y por lo tanto hay tiempo para prepararse. ¿Qué es lo interesante del proceso? Es que en el fondo esto va avanzando, como también se decía desde hace mucho tiempo, de norte a sur. Nosotros lo estamos sintiendo ahora fuertemente, pero hace mucho rato que empezó. Va rumbo al sur y nos está dando también la posibilidad, con avisos intermitentes y progresivos, de que hay que prepararse, que hay que preparar a los jóvenes, que hay que intensificar estas líneas, que hay que progresar en los programas de posgrado, hay que formar personas, ¿eh? Entonces, también a mí me parece que es un asunto súper relevante en todos los niveles y no solamente en la agronomía, que sin duda hay que fortalecerla, a mi juicio, mucho más todavía en esta área. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu comentario. En honor al tiempo, agradecemos todos los comentarios que nos han dado, agradecemos mucho también el tiempo que se ha tomado todos los miembros de la Comisión de Recursos Hídricos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Ya les queremos decir que todas las preguntas que han dejado las vamos a hacer llegar a la comisión para poder ser respondidas a la brevedad posible, ¿ya? Como palabras finales quisiera agradecer en nombre del colegio a todos los presentes y quisiera darle el pase a Sandra porque quiere hacer las palabras para que haga las palabras de cierre. Disculpen, una última Sí, cosa. algo. Sí, Fabiola Astorga es la seleccionada ganadora del premio que va a entregar CNA. Por favor, envíanos por mensaje tu mail y contacto para tenerte ahí, para que CNA se comunique contigo. Y felicitaciones. Ahora sin más, por favor, Sandra, te entrego el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Jorge Núñez. Gracias, Oscar Miranda. Gracias, Francisco Mesa. Gracias, Pablo Álvarez, por esta extraordinaria mesa redonda que sostuvimos el día de hoy. Dos cosas antes de finalizar. Primero, los quiero dejar a todos invitados a asociarse al colegio para que sigamos trabajando no solo en esta temática, sino en otras cosas que puedan surgir, en la creación de otras mesas de trabajo, otras comisiones. Así que por favor, acérquense al colegio, pregunten, escríbanos, llámenos. Estamos en todas las redes sociales, nuestra página web está actualizada por correo electrónico, o sea, están todos los canales habilitados para que nos contacten.